que aquellos que van a oír tu palabra, Señor, también puedan ser ministrados. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor esta mañana? Puede darle un aplauso fuerte allá al Señor. Hoy tenemos una nueva modalidad de prédica con lentes oscuros, pero tengo mi ojo izquierdo recuperándose, entonces creo que no soy el primer pastor que le ha tocado predicar con lentes oscuros por cuestiones de recuperación, ni tampoco quizá el último, ¿verdad? Pero lo importante es que la palabra del Señor pueda llegar, ¿verdad? A donde Él se ha propuesto llevarla. Hoy ha sido una mañana muy linda, un ambiente de adoración tan hermoso que no quisiéramos terminar, ¿verdad? Qué lindo cuando el Señor nos visita. Dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y hoy hemos sentido su presencia de una forma muy especial en medio de nosotros. Quiero pedirles que así en ese sentir tan lindo y en esa presencia tan especial que se ha derramado esta mañana, me acompañen al libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a leer un pasaje muy conocido que hemos leído en otras ocasiones, pero que sabemos que el Señor siempre tiene nuevas facetas de su palabra, ¿verdad? Para hablarnos, para hablar a nuestra vida y traer esa bendición que sabe que necesitamos. Dice la palabra de Dios, Isaías 43, versículo 1. Ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Miren qué lindo cómo empieza este capítulo. Luego dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Ahí viene este versículo tan famoso, ¿verdad? Que hemos leído. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Miren, esto es lo que Dios nos habla esta mañana a nuestro corazón. Y dice verso 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Pero miren lo que viene ahora. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. Verso 5, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice, vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable una vez más. Papito lindo, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, papito. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor. Somos necesitados de ti, necesitamos tu palabra, papito, pero sabemos que tú envías tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te pedimos que esa palabra podamos atesorarla en nuestro corazón y dar fruto al 100%, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, me impresionaba en gran manera este capítulo y estos versículos, porque muchas veces nosotros en la iglesia nos podemos acostumbrar a las cosas que tenemos, ¿verdad? Siempre he hablado que nuestros sentidos se acomodan rápidamente a nuestro entorno. A veces venimos entrando
de la calle a nuestra casa y afuera hay demasiado sol y cuando entramos, más si entramos a un cuarto algo oscuro, con las cortinas cerradas, quizá vamos a ver como poca luz o oscuridad, pero en pocos segundos o minutos nuestro ojo se adapta y de pronto ya empezamos a ver bien dentro de ese ambiente. Y con nuestro olfato nos pasa lo mismo, porque muchas veces pasamos por un lugar y decimos, ¡ay, qué rico huele! Pero si permanecemos mucho tiempo ahí, después ese olor se nos hace familiar y ya no lo percibimos. Pero ahora dentro de la vida cristiana y dentro del evangelio nos podría pasar lo mismo. Y no solo dentro de la vida cristiana, sino dentro de nuestra vida particular y secular. Muchas veces nos adaptamos al ambiente, nos acostumbramos y ya no percibimos lo que hemos estado recibiendo de Dios. Miren hoy qué linda la presencia de Dios. Esta mañana en la alabanza había una presencia tan dulce, tan especial. Era el Señor moviéndose, como decía también Pastor Julito, miriadas de ángeles que vienen a este lugar a ministrar, a adorar juntamente con nosotros, pero muchas veces podríamos no percibir lo que hay a nuestro alrededor y de esa forma estarnos perdiendo bendiciones, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que tuvo a Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, caminando entre ellos, haciendo milagros, sanando, liberando, pero no conocieron, dice la palabra, el tiempo de su visitación. Ahora, en nuestra vida, así como nos acostumbramos muchas veces a cosas buenas, también podríamos acostumbrarnos a cosas malas y a cosas de las cuales quizá el Señor no quería para nosotros. Al pueblo de Israel le pasó en Egipto. Cuando por fin fueron libres, empiezan en un momento a suspirar por las cosas de Egipto. Dice, ay, los ajos de Egipto, las cebollas de Egipto. Y lo hemos comentado en otras ocasiones que no decían los melocotones, las uvas o todo lo que les esperaba a ellos en Canaán, sino que estaban suspirando por algo que quizá era bueno, pero era porque no conocían lo mejor. Ahora viene el Señor acá y le empieza a hablar a su pueblo y nos habla hoy a nosotros y comienza diciendo, como cuando escuchamos profecías, ustedes han visto que cuando se levanta alguien con don de profecía y dice, hijo mío, dice el Señor, o hija mía, o pueblo mío, así dice el Señor, y empieza a dar una palabra de parte de Dios en medio de los dones. Pero ahora aquí en la palabra se levanta Dios mismo a través del profeta Isaías y dice, así dice Jehová. Es una palabra de Dios, como cuando nosotros vemos ahora gente poderosa e importante en el mundo, ¿verdad? A veces hay tantos rumores, por ejemplo, con lo que está pasando actualmente en Sudamérica frente a las costas de Venezuela, ¿verdad? Surgen tantos rumores y tantas mentiras quizá que pudieran aparecer, pero cuando se levantan las voces oficiales, cuando se levanta el presidente, se levanta el vocero, se levanta alguien con la autoridad, dice, no, hoy sí, porque ya lo dijo el presidente, porque ya lo dijo la vocera. Y entonces eso le da como mayor formalidad a la palabra que se está dando. Y entonces aquí el Señor, no queriendo dejar lugar a dudas o espacio a que nosotros perdamos la bendición, se levanta y dice, así dice Jehová. Y en otro pasaje dice, Jehová habló y Él va a cumplir lo que Él ha dicho, porque dice también que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Miren, en campañas, por ejemplo, políticas, cuántas promesas se hacen, ¿verdad? Y muchas de esas no se cumplen. Entonces, se miente por alcanzar o obtener algo. Y también se puede arrepentir de algo que había dicho. Recordemos a Labán con
con Jacob, le dicen, mira, bueno, tales ovejas, las que salgan manchadas, esas van a ser tuyas. Y al rato estaba diciendo, no, fíjate que ya cambié de opinión, mejor las rayadas van a ser las tuyas. Ah, no, fíjate que mejor no, mejor las blanquitas. Y le iba cambiando. Entonces dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer en nuestras vidas, en nosotros. Y luego agrega acá y dice, creador tuyo. Miren, a mí me gusta mucho. Por ejemplo, yo he escuchado cuando las mamás dicen, es que yo lo llevé en mi vientre y por eso amo a mi hijo, porque lo tuve, hay una conexión entre madre e hijo por ese tiempo de gestación. Yo creo que no, entre padre y madre, la madre tuvo más cerca a sus hijos, ¿verdad? Pero ahora acá viene el Señor y dice, no solamente te formé en el vientre, porque así dice en los Salmos, sino que yo soy tu creador, dice, formador tuyo, oh Israel. Ahora esa formación es una formación que no termina en el vientre con la formación física, sino que es una formación que continúa a lo largo de la vida. Porque a lo largo de la vida Dios continúa formando en nosotros. Dios continúa trabajando áreas en nuestra vida, quitándonos el orgullo, quitándonos la incredulidad, quitándonos los pecados, quitando todo aquello que no le agrada a Él, hasta llevarnos, como dice su palabra, a la estatura del varón perfecto. Pero ese proceso de formación, cuando dice formador tuyo, es porque es Dios el que lo está haciendo. Ahora yo me imaginaba a un arquitecto que tiene los planos del edificio, que sabe dónde va cada cosa y no solo sabe dónde va, sino sabe por qué va. Porque eso es muy importante. Porque muchas veces uno no entiende y uno dice, ¿y por qué pusieron esta columna aquí atravesada? Era para darle sostén o soporte al techo, porque si no se iba a derrumbar. Pero el que hizo los planos, el que trazó una historia para nuestras vidas, que es el Señor, nuestro creador y formador, Él lo sabe y Él tiene el plan y está al frente de la construcción de nuestra vida diciendo, esto es necesario, esto está bien. Miren aquí, los albañiles se confundieron, porque también puede pasar, ¿verdad? Que los siervos de Dios nos equivoquemos en algún momento, como ha sucedido. Y como sucede, yo decía, aún eso Dios lo permite con un propósito, decía yo. Porque a veces nos ha tocado atravesar en el Evangelio etapas de extralegalismo, cosas que Dios no pedía, cosas que Dios no exigía, pero que un siervo de Dios, por tal de tener más consagrado al pueblo, lo pedía, ¿verdad? Por ejemplo, la forma de vestir. Por ejemplo, hasta el maquillaje, cosas que no están directamente en la palabra, pero que en algún momento por ese anhelo de buscar esa consagración a Dios se dijeron, pero aún eso se para el Señor nuevamente. Miren, ¿y por qué pusieron esta ventana aquí? Esto no va acá, lo vamos a arreglar. Entonces, a que habían legalizado, que habían metido en un evangelio de legalismo, lo vamos a tener que cambiar, corregir, deshacer eso, para llamarlo a la verdadera libertad, que no es libertinaje, pero sí es ser libres en Cristo. Ahora, luego va a agregar acá algo muy lindo, que dice, formador tuyo, oh Israel, y luego menciona y dice, no temas, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Miren, muchas veces hemos escuchado que muchas personas se convierten en un número más para las instituciones donde están, ¿verdad? Un alumno en el colegio es el carnet 1324, por ejemplo. Una persona en la universidad es el carnet
38-7-25. Y se convierten en un número, no hay una identificación con la persona, y sobre todo cuando hay demasiadas personas, no alcanzamos a conocerlas a todas. Miren, a mí, yo a veces me he sentido mal que en alguna ocasión me ha saludado alguna persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, ay, Padre Santo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Dónde lo conozco? Yo sé que lo conozco porque me acuerdo de su cara, pero no me acuerdo el nombre. Y empiezo, como decimos acá en Guatemala coloquialmente, a bajar libros, ¿verdad? A usar el procesador computacional del cerebro y a buscar. Y muchas veces no nos acordamos, pero Dios ahora viene y quiere decirnos que Él no es así. Él no es lejano, no somos un número más, no somos alguien más para Dios, sino que aunque hay millones de personas, aunque hay millones de galaxias, aunque hay millones de creaciones como menciona la Biblia, y aunque hay tantos universos, Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí, y dice acá que nos recuerda por nombre, porque Él nos ha puesto un nombre. Miren, en la Biblia nosotros vemos personas como Jacob, que él decía, mi nombre es Jacob, engañador, pero Dios le había puesto a él otro nombre, que no era engañador, sino que era príncipe de Dios o príncipe del pueblo de Dios. Y de igual forma, cada uno de nosotros tiene un nombre por Dios. ¿Cuál será? ¿Cuál será tu nombre? ¿Cuál será mi nombre? ¿Cuál será el nombre por el cual somos llamados? Pero cuando se le aparece al ángel, a Daniel, le dice, varón muy amado y estimado delante de Dios. Quizá él no se visualizaba de esa forma, pero Dios lo estaba viendo cuando quizá nadie lo veía. Miren, a mí me encanta la historia de Daniel, porque Daniel va a parar a la capital del imperio babilónico, donde estaba toda la perdición, donde no tenía padres que lo estuvieran vigilando, no tenía quien lo estuviera supervisando, él se pudo haber perdido. Yo me recuerdo cuando viví hace años en otra ciudad por un tiempo, era una ciudad donde habían muchas universidades, era una ciudad universitaria. Y llegaban de diferentes lugares cercanos, de diferentes municipios, departamentos, ciudades, pero llegaban a vivir solos a un lugar de pensionistas, le llamamos acá, y el del pensionado lo que le interesa es que le paguen su cuota. No está, mire, si vuelve a venir después de las 10, lo echo del pensionado, no. Si le paga, no importa. Con tal de que le esté pagando, ahí está él. Y entonces mucha gente, yo la vi que se perdía. Porque ya no tenía una supervisión de los papás, de los padres. No tenía a quién rendir cuentas. Y entonces, como que hubieran tenido aquellos caballos atrapados en un cerco y de pronto le abren la puerta y sale brincando por todas partes. Pero eso le pasó a Daniel. Daniel va a un lugar donde nadie lo conocía. Él pudo haber actuado desenfrenada y perdidamente, pero él dice la palabra que propuso en su corazón agradar a Dios. Aunque quizá para la gente del mundo él era un santurrón, aburrido, él era una persona recha, como dicen acá los patojos, apartado. Para Dios era conocido, y cuando se aparece el ángel le deja ver que era estimado delante de Dios. Y cuando vemos a María en el Nuevo Testamento también, ahí está María, ya comprometida, lista para casarse, haciendo preparativos, soñando. Miren, yo me imagino, yo creo, esa es una etapa de ilusión, ¿verdad? De pensar y decir, ay, aunque sea una estufita
de esas de 2 hornillas de mesa y poco a poco vamos a ir arreglando y empieza un montón de sueños e ilusiones y está ahí María en medio de toda esa ilusión y se aparece el ángel y le da un saludo que le dice, salve María y dice, muy estimada, bendito el fruto de tu vientre. Y ella, ¿y qué es esa salutación? Dice ella. ¿Por qué me están hablando así? Ahora Dios tiene un nombre para nosotros. Dios tiene un nombre para ti, tiene un nombre para mí. Y Él quiere recordárnoslo porque el enemigo lo que trata es de destruir esa identidad, destruir ese amor que Dios nos tiene. A veces a través de maltrato, a través de humillación, a través de rechazo, a través de menosprecio, a través de ser escarnecidos, como dice la palabra, un escarnecedor, lo hemos mencionado, es aquella persona que se burla, se mofa y trata de destruir la identidad de una persona para dominarla y enseñorearse de ella. Pero ahora el enemigo ha querido hacer muchas veces eso con nosotros. Quizá a ti te ha pasado, que has llegado a un punto de pensar y decir, no, es que de veras mi vida no vale nada, yo soy peor que una cucaracha. No, por eso viene hoy el Señor acá a recordarnos y a decirnos que aunque para otros no tengas valor, para el Señor tienes un gran valor, un valor tan grande que dio a su Hijo por ti y por mí. Valemos la sangre de Cristo, aunque el mundo nos quiera decir lo contrario, aunque el mundo nos quiera apachar, ¿verdad? Como aquello de los cangrejos que hemos oído, cuando alguien empieza a florecer, a levantar o a brillar, todos quieren apagarlo. Pero dice la Biblia, no se enciende una luz para ponerse debajo de la mesa, sino que se enciende para ponerse en alto y que ilumine a todos. Entonces la luz va a seguir brillando, aunque no les guste a otros, como a Daniel, ¿verdad? Ah, sí, cómo no, el preferido del rey, algo le vamos a encontrar. Rey, mire, pongo una ley que el que ore a su Dios por tanto tiempo sea llevado al foso de los leones. Ahora, ¿será delito orar a Dios? ¿Será delito buscar a Dios? Pero en este movimiento crean los delitos, inventan los delitos para tratar de apagar y opacar. Ahora miren, Dios nos recuerda primero que Él está con nosotros. Dice, no temas, dice. Ahora, ¿por qué dice no temas? Porque quizá uno de los sentimientos que primero va a aparecer en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando enfrentamos dificultades, va a ser el temor. Va a ser el temor a qué va a pasar con mi vida en el futuro. ¿Qué va a pasar con mi vida en tal cosa? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y cuando prestamos atención a todos esos pensamientos terminan absorbiendo nuestra vida. Y muchas veces nos puede hasta terminar deprimiendo. Miren la vida de Elías. Elías está ahí en el monte y ve descender el fuego de Dios y se llena de valor y de esa presencia y dice, a ver, vénganse para acá estos profetas falsos, hasta aquí llegaron, y se encarga de eliminar a todos estos profetas falsos. Pero cuando le llega el mensaje de esta potestad, porque lo hemos mencionado muchas veces, que hay rangos de potestad, y cuando aparece esa potestad que estaba en un rango mayor, que era Jezabel, que el Señor reprenda, ¿verdad? Todo espíritu inmundo, viene y entra temor en su corazón y sale huyendo. Ahora quizá hoy muchos podrían estar huyendo o podríamos estar huyendo de cosas por temor, porque hemos recibido un mensaje amenazante, un mensaje diciendo tal cosa o poniendo un ultimátum como hizo Jezabel con el profeta Elías. Y quizá podríamos llegar al punto
de sentirnos deprimidos o tristes. O quizá no deprimidos, sino que de pronto reaccionar. Yo me imagino al profeta Elías huyendo y de pronto, ¿pero qué estoy haciendo? Pero si no, ayer vi cómo Dios hizo descender fuego del cielo y cómo derrotamos a todos los profetas de Baal sin resistencia. Y ahora, ¿qué me pasó? Miren dónde estoy. Salí huyendo, tuve temor, tuve miedo y ahora estoy aquí. Y quizá lo que le terminó de hacer sentir mal no fueron solamente las palabras de esa potestad, sino fue la misma actitud que él tomó. Porque nosotros mismos nos descalificamos muchas veces cuando vemos nuestra vida y decimos, Señor, te fallé otra vez. Señor, mira otra vez, y he visto tu gloria, he visto el río Jordán abrirse, he visto el mar rojo abrirse, he visto descender maná del cielo, he visto que tú haces brotar agua de la roca, que tú nos libraste de las serpientes en el desierto, pero ahora que estamos aquí, frente a Jai o frente a Jericó, hay temor. Y entonces nos hace sentir mal, nos descalifica a nosotros mismos. Por eso cuando la Biblia habla que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es porque muchas veces nosotros no nos perdonamos. Muchas veces nosotros no nos amamos primero a nosotros. Y no podemos amar a nuestro prójimo. Y no podemos amar a Dios porque dice que si no amamos a nuestro prójimo, que vemos cómo vamos a amar a Dios, que no vemos. Y se vuelve un círculo. Y entonces yo me imagino a Elías en ese momento, quizá, ¿qué hice? ¿Por qué salí huyendo? Pero no, Dios está conmigo. Y yo no sé qué pensamientos empezaron a cruzar por su mente, pensamientos que quizá han cruzado también por la nuestra. Y entonces llegó debajo del enebro, y cuando una persona está en un estado de depresión muy alto o está muy deprimida, no tengo ganas de nada, lo único que quiero es acostarme, déjenme descansar, por favor, ahí me hablan y quiero descansar. En cambio, cuando una persona está llena de vida, se levanta, hace, busca qué hacer, busca en qué ocuparse y dice, hasta canta, ¿verdad? Dice, está alguno alegre que cante alabanzas y empieza, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y está contento, gozoso. Pero cuando no es así, no quiere nada. Y dice, no, hoy no quiero nada, solo déjenme, por favor, déjenme descansar aquí, donde estoy. Y así estaba el profeta Elías. Pero ahora lo lindo de esto es que Dios deja ejemplos de siervos tremendos, poderosos, llenos de señales, de unción de Dios como Elías, que dice la Biblia que no habla de su genealogía, no habla de su generación, solamente aparece en el libro de Reyes como un paréntesis, aparece en un momento para traer un mensaje de juicio para un pueblo de Israel que estaba siendo gobernado por Jezabel. Y les dice, no va a llover sino por mi palabra. Y Dios lo lleva a un arroyo y sabemos toda la palabra y cualquiera podría verlo y decir, como quisiera ser, así como el profeta Elías, gloria a Dios. O incluso alguien podría decir en algún momento, como el pastor Julito o hermano Eric o cualquiera de nosotros acá. Y si dijera alguien de mí, yo diría, wow, si supieran, diría yo. Porque como dijo el apóstol Pablo, Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ninguno de nosotros se puede parar en este lugar y decir, aquí vino el siervazo de Dios, el súper. No, porque no es a nosotros la gloria. Dice la Biblia que el que se paró así delante del pueblo fue Herodes. Y todos gritaban, voz de Dios, vox Dei. Y gritaban aclamando a la persona. Y dice que por no darle la gloria a Dios, cayó en ese momento engusanado, lleno de gusanos.
Y así murió Herodes, avergonzado ante todo el pueblo. Ahora Dios deja estos ejemplos para nosotros, para decirnos que todos nosotros en nuestra humanidad podemos tener temor, podemos sufrir desánimo, podemos dejar que los pensamientos, esos dardos, esas flechas del enemigo vengan y hagan mella en nuestra vida. Y aún siervos tan poderosos como Moisés, como Elías, llegaron a tal punto de depresión que quisieron morirse. Le pidieron a Dios la muerte, le pidieron a Dios que se los llevara. Pero Dios permite que quede eso en su palabra para que entonces hoy tú y yo, nosotros que somos humanos también de carne y hueso, sepamos que no es en nuestras fuerzas y que si a un siervo de Dios con tanta unción y con tanta gloria de Dios le pudo pasar eso, también nos puede pasar a nosotros. O también nos ha pasado a nosotros. Pero también después va a dejar el Señor, claro, que así como levantó a esos siervos, también puede levantarnos a nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Ahora miren qué lindo, porque vamos a seguir avanzando acá. Entonces no somos un número más. Dios te conoce por nombre. Y quizá nosotros podríamos decir, sí, yo soy Jacob el engañador. Y no sabes que para Dios no eres el engañador, porque dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Quizá para todos son, adiós engañador, adiós el engañador. Pero para Dios es a Dios Israel el príncipe de Dios. Eso somos. Ahora miren verso 2. Y aquí viene este verso, ¿verdad? Tan famoso. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Miren, ahí ya no me gusta. Humanamente, pues. Y yo creo que a nadie, solo a alguien que sea masoquista, ¿verdad? Porque dice que el masoquismo es una, no soy psicólogo, pero es una alteración de la personalidad donde las personas se deleitan en el sufrimiento, ¿verdad? Un masoquista es alguien que cuando le está yendo mal, cuando está sufriendo, cuando lo están maltratando, lo disfruta. Pero cualquier persona normal no. Sino al contrario, tratamos de evitarlo. Si vemos que hay un peligro en el camino, hasta Proverbios lo dice, el avisado ve el mal y se aparta, dice. Nos apartamos, decimos, no, yo no quiero que me pase algo malo. Pero ahora viene el Señor y pareciera que no sugiere, o no dice, si en algún momento, hijo mío, pasas por las aguas, sino que como que estuviera asegurando, porque Él es el arquitecto, Él es el que trazó el plan. Y entonces Él dice, mira, en tu camino van a haber ríos. En tu camino va a haber un pedazo de fuego. Te lo estoy advirtiendo. Ahora, qué lindo es Dios. Porque decía uno de mis pastores que en guerra avisada, decía él, no hay muertos, ¿verdad? El miércoles hablábamos en el discipulado que si el ladrón avisara y dice, miren, aquí les escriben, ladrones incorporados. Vamos a llegar este 30 de septiembre a las 4 de la tarde al banco que está en tal centro comercial, ahí nos tienen la bóveda abierta y todo preparado. ¿Quién va a dejar la bóveda abierta? Al contrario, creo que todos se arman, se preparan y están listos para hacer frente a la amenaza. Pero ahora el Señor viene y eso es lo lindo, que cuando caminamos por Él y caminamos en Él, aunque vengan dificultades, aunque hayan
ríos, fuego en el camino. Él va a advertir a sus hijos. Por eso hablábamos el miércoles que es importante ser entendidos en los tiempos, en el tiempo que vivimos hoy y en lo que va a venir. Por eso, cuando estamos en momentos de bonanza y de gloria y de felicidad, deberíamos de tener todo ese cuidado de saber, bueno, no me tengo que llenar de orgullo, no me tengo que llenar de vanagloria, como Belsasar, ¿verdad? Aquel rey de Babilonia que mandó a traer lo sagrado para usarlo en su fiesta pagana, en su orgía, dicen algunos. Y Dios tuvo que cortarlo. Pero entonces ahora Dios viene y va a advertir a sus hijos. Y nosotros lo vemos en la palabra de Dios, que cuando viene el apóstol Pablo y va camino a Jerusalén, porque era llevado por el Espíritu Santo, dice. Viene el Espíritu Santo que lo está llevando y empieza a usar profetas. Y se levantan y dice, agarra el cinturón de Pablo, dice, así dice el Señor, así dice el Espíritu, el dueño de este cinto, lo van a atar y se ata a él. Y los profetas, ¿verdad? Tienen una forma bien especial de hacer las cosas. Y cualquiera pudo haber dicho, ay, Dios, ya se levantó el falso profeta. Ya se levantó una falsa profecía, reprendo, rechazo, cancelo, anulo. Como decía un pastor, reviro en contra, decía él. Pero viene él y recibe la palabra, una palabra que no era grata. Y le dice, y él habla y dice, aún ni mi propia vida estimo. Y yo sé que me esperan cadenas porque el Espíritu Santo me lo ha estado diciendo a lo largo del camino, pero aún así voy y sigo porque tengo un propósito, tengo una misión que cumplir y aún ni mi propia vida es tan importante. Miren qué nivel de ese apóstol. Miren, a veces yo he visto películas y a veces series también de televisión. A veces son de guerra o a veces, ayer estaba viendo una de unos actores que estaban grabando una película y entonces hay un problema ahí en medio de eso y dice, no podemos quedarnos sin el actor principal de la película. Podemos cambiar a todos los demás, pero a él es muy difícil a esta altura. Sería una gran pérdida. Y entonces dicen, bueno, yo me voy a sacrificar por el propósito final. Y así va el apóstol Pablo. Va con esa determinación. Pero lo que les quiero decir es que Dios va a advertir. Y nos va a hacer ver a veces a nuestro corazón, a veces por palabra. A Pedro le dicen, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla. Reprendo, renuncio. Cancelo, pudo haber dicho. Pero Dios le estaba advirtiendo lo que venía para él. Y le dice, pero he orado para que tu fe no falte. Entonces Dios va a advertir a nuestra vida. Y aquí el Señor está advirtiendo y le está diciendo, mira, cuando pases por las aguas. Vamos a pasar en algún momento por las aguas. Vamos a pasar quizá por el fuego. Esa es la mala. Pero la buena es que Dios va a estar con nosotros. Ah, sí, Pastor Luisito, es cierto. Miren, si yo le contara lo que me ha estado pasando. Pero Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Y si Él por nosotros, como dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Yo me imagino a la gente que miraba al pueblo de Israel, todos los pueblos de alrededor. Miren estos de ahora, ¿qué les pasó, verdad? ¿Por qué no salen? Están ahí metidos en un bucle, dirán ahora. Ahí están en un círculo vicioso que no salen, dando vueltas y vueltas en el mismo desierto. No, pobres estos. Dios se olvidó de ellos. Dios se apartó de ellos. Y lo que sucede es que una de las principales cosas que puede pasar en los momentos de dificultad es que nosotros pensemos o sintamos que Dios se olvidó. Por eso, miren, acompáñenme ahora
a Isaías 49. Y quiero ir ya finalizando esta mañana. Pero miren qué lindo lo que dice Isaías 59, 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová. ¿Cuántas veces quizá nosotros hemos dicho, el Señor se olvidó de mí? Señor, acuérdate de mí, como dijo Jesús, ¿verdad? Y dice, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y entonces viene la respuesta de Dios en el verso 15, Isaías 49, 15, y responde y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Lo hemos hablado, ¿verdad? Y muchos pastores también lo han dicho, dice, el amor más cercano al de Dios es el amor de una madre. Pero aquí le responde y le dice, aunque olvide ella, dice esta versión, Reina Valera 60, yo nunca me olvidaré de ti. Dios viene y toma como ejemplo a uno de los personajes o seres quizá con el amor más resiliente, más incondicional, más dispuesto, que es el amor de una mamá, y están los hijos muchas veces. Miren, yo he visto cuando han habido revueltas en las cárceles, y hasta se volvió famosa esa frase, ¿verdad? En una revuelta que hubo en la cárcel de menores aquí en Guatemala, y ahí estaban las mamás abajo y los hijos en el techo, y una mamá le grita, bájate de ahí, bebé. Aquel quizá delincuente, quizá que había asesinado a otras personas, que había robado, que había hecho daño, para su mamá sigue siendo ese bebé. En la vida real, porque eso no es fantasía, eso pasó aquí en Guatemala, en esa revuelta, y ahí todas las mamás. Y a veces mamás que no son cariñosas, porque yo miraba a esas mamás, algunas así se miraban toscas y hasta hablando malas palabras, y se miraban casi igual que los hijos. Pero ese amor no se pierde. Entonces Dios pone de ejemplo a esa mamá, y aún quizá la mamá más mala que pudiéramos imaginar, la pone de ejemplo y dice, olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, dice. Como diciéndole, es difícil, pero aún, dice después, si ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Ahora, esa voz surge como cuando aparece Jesús y se manifiesta en el libro de Apocalipsis, que dice que su voz era como estruendo de muchas aguas, y Dios lanza una palabra para todos nosotros hoy que dice, aunque ella, dice, se olvide, aunque una mamá se olvide de sus hijos, yo, dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. Yo no me olvidaré de ti. Y luego dice verso 26, he aquí, en las palmas de la mano te tengo esculpidas. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Ahora miren qué lindo. Porque otra vez, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Sí, Pastor Luisito, gracias. Yo sé que son sus buenos deseos, intenciones. Y sí, qué bueno. Lo que pasa es que a usted no le ha ido como me ha ido a mí en la vida. Lo que pasa es que usted porque no sabe, si usted supiera, o nosotros mismos lo hemos dicho muchas veces. Porque a veces es muy fácil cuando, por ejemplo, en una carrera, vamos hombre, dale, vos podés. Eso decís vos porque entrenaste más, pero yo no entrené tanto. Y empezamos a justificar esa diferencia como diciendo, eso es para alguien más, pero no aplica para mí. Y empezamos a perder la esperanza.
Miren, dice un dicho, la esperanza es lo último que muere, dice. Y yo he escuchado testimonios, no se me olvida un testimonio de un cubano que sale de la isla y naufragan y iban hacia Miami, que estaba súper cerca, y terminan en no sé dónde, súper lejano. Pero él dice, el instinto de supervivencia del hombre, de la humanidad, hombres y mujeres, hace que nos aferremos a la vida. Cuando vemos a aquellos que se han estrellado en los Alpes, en medio de las montañas, en la nieve, y ese instinto de supervivencia entra en acción, se empiezan a comer a los muertos, a comer carne humana para sobrevivir, porque no pierden la esperanza de que va a pasar un avión, de que los van a encontrar y que los van a sacar de esa situación. Entonces la esperanza es lo último que se pierde, o deberíamos decir en algún caso, es lo último que se debería perder. Y aún en 1 Corintios 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza, dice, y el amor. Pero muchas veces podríamos perder la esperanza. Y yo no sé si en algún momento alguien que nos ve a través de internet, o aún nosotros mismos, hemos llegado al punto de perder la esperanza. De perder toda esperanza. Miren, a veces van pasando los años y muchas veces en situaciones que no se resuelven, situaciones que hemos pedido a Dios, que hemos clamado a Dios, que hemos orado a Dios, y no vemos mejora, no vemos un cambio, no vemos que las cosas sean distintas, y decimos, yo he orado, yo he ayunado, he hecho vigilia, como dice el pastor Julito, he ido al monte a orar para buscar, así como buscaba Jesús, estar más cerca de Dios, apartado de todo, y no veo nada. Al contrario, muchas veces las cosas se ponen peor. Y luego que empezamos a ver nuestra vida y empezamos a ver nuestra situación y decimos, no, ahora, ¿ya para qué? ¿Saben cómo es eso? Como cuando a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero ven, por ejemplo, a alguien ahí comiendo un hot dog así bien rico, o una hamburguesa. Y dice, ¡ala, qué bueno se ve! ¡Ala, me regalaste una mordida! ¿Me dejas probar? No, esta es mía. Anda a comprar la tuya ahí enfrente. Y uno se queda así con las ganas, ¿verdad? Y después llega, bueno, toma pues. Y hasta así, ¿verdad? Con esa, toma pues. Y uno dice, no, ahora ya no. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero dice, ¿ahora para qué? Y en la Biblia nosotros vemos una historia en Génesis 30, ya no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, que nos ha avanzado. Pero es la historia de una mujer que no podía tener hijos, que estaba dentro de la genealogía del pueblo de Israel, que iba a ser de las que iba a dar las tribus de Israel, pero ahora ella es estéril y no puede tener hijos. Le da a su criada a Jacob y le dice, mira, yo no puedo darte hijos, pero toma a mi criada y que ella tenga hijos por mí. Y como dice el doctor Prem, ¿verdad? El otro ni lento ni perezoso, ¿verdad? Dice, pase adelante. Pero sigue pasando el tiempo. Y ahí vemos a una persona, y mejor si lo vamos a leer porque dice algo muy lindo, Génesis 30, 22. Génesis 30, versículo 22. Y ella llega un momento, ya pasó su juventud, ya pasaron los años. No le pudo dar el primogénito. Ya son los últimos hijos que Jacob va a tener. Pero Génesis 30, 22 dice, y se acordó Dios de Raquel. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos.
y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza? ¿Cuántas veces creemos que hoy sí ya no? ¿Hoy por qué ahora? Ay, Dios, como cuando nos llegan a ofrecer algo, ¿ahora para qué? Otro ejemplo, Éxodo 3:2. Este ejemplo me gusta mucho también. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, ¿qué está pasando aquí en este versículo? Que hay un hijo de Dios, que hay un siervo de Dios, que Dios había guardado, que Dios había apartado, que le habían contado historias. Su mamá le contó y le dijo, hijo, tú eres elegido por Dios, esperamos un libertador, puede que seas tú. Dios te salvó de morir cuando naciste, luego te salvó de morir en el río Nilo, luego te rescató y te llevó a la corte de Faraón, te llevó al reino, al reinado. Pero pasan los años y nada. Pasan los años y no se ve cumplida la promesa de Dios. Él mata a un egipcio, sale huyendo, se va al desierto y vuelven a pasar años. Y ahora encontramos a un Moisés, aquel que vestía como príncipe de Egipto, aquel que tenía joyas egipcias, que tenía vestidura egipcia, que estaba en el reino, que yo le he dicho en otras ocasiones, que recibía invitaciones quizá donde le decían, estimado príncipe Moisés, lo esperamos este fin de semana en el palacio para un banquete con Faraón y la familia. Ahora está exilado. Ahora está olvidado, está perdido, está hasta lo recóndito de la tierra. Está en Madián, en medio del desierto. No hay vestiduras reales, no hay joyas reales. Aquella gloria se perdió, ya no existe. Y él podría decir, se me fueron los años. Lástima. Siquiera a los 30 o 40 todavía hubiera podido liberar al pueblo de Israel porque tenía energía, porque estaba en el vigor de mi juventud. Pero ahora ¿qué? Tengo 80 años, estoy olvidado, no tengo recursos. Aquí estoy en el desierto, recibiendo sol, recibiendo polvo, oliendo a ovejas. Y cuando él creyó que ya no podía, se le aparece el Señor en la zarza. Ahora, ¿saben qué es lo lindo de esto? Que tú no sabes si el Señor está a punto de aparecer en tu vida, en tu propia zarza. Quizá has perdido la esperanza, quizá hemos perdido la esperanza. Y hay otros ejemplos más que ya no me da tiempo a leer, porque está la viuda de Sarepta, que dice, ya es lo último de comida. Vamos a preparar esto último y después nos morimos, dice. Había perdido toda esperanza. Y cuando ella había perdido toda esperanza, aparece Dios en su vida por medio del profeta Elías para decirle, no faltará la harina ni el aceite en esta casa, no morirás. Por eso David decía, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Jehová. Y luego la mujer samaritana. Ese sí leámoslo, Juan 14:16.
Miren qué lindo. Y va a ser uno de los últimos versículos que vamos a leer. Pero miren qué dice Juan 4:16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, que es el sexto, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ella también, al igual que Moisés, al igual que la viuda, había pasado por todo su proceso, perdiendo la esperanza, creyendo que estaba en el fin, y ahora el Señor se le aparece para saciar su sed, para decirle esa sed que tú tienes, eso que no encuentras en ninguna persona que pueda llenar tu vida. Por eso andas ahí de hombre, hombre y hombre. Ahora yo lo voy a llenar, dice el Señor. Y quiero terminar con esto, y hoy sí termino. Salmo 35. Salmo 35. Porque un momento será su ira, dice, pero su favor dura toda la vida, dice. Por la noche dura el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría, dice. Yo no sé qué cosas hay en nuestra vida, porque creo que todos tenemos algo en nuestra vida, por lo que hemos pedido, por lo que hemos orado, por lo que hemos buscado, por lo que hemos quizá ayunado, vigilado, y quizá en algún momento hemos llegado al punto de perder toda esperanza. Dice que en aquel barco donde iba Pablo, dice que todos perdieron la esperanza y solo esperaban la muerte. Y cuando todos esperaban la muerte, cuando todos creían que todo había terminado, el ángel del Señor se aparece a Pablo y le dice, nadie va a morir. El barco se va a perder, las posesiones se van a perder, pero no morirás. Y hoy esa palabra suena fuerte en nuestras vidas. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Dios tomó a un Jonás que estaba muerto, había descendido hasta el Seol, para ponerlo de ejemplo que Él es todopoderoso para resucitar muertos, para hacer surgir de las cenizas, como lo que cuentan de esa ave fénix que resucitó de las cenizas. Dios puede hacerlo en nuestras vidas. Si tú habías perdido la esperanza, si tú creías que ya no, o que las promesas que Dios te había hecho ya no las ibas a ver, esta mañana es para recordarte que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Se va a cumplir. Pero tienes que permanecer en el lugar donde estás. Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, lo libró y lo quería llevar al monte, pero él dijo, no, déjenme aquí. Nosotros tenemos la última palabra, pero Dios quiere que nosotros elijamos hoy creerle. Papito lindo, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque muchas veces quizá perdemos la esperanza. Creemos que el tiempo ha pasado, que las promesas ya no se van a cumplir. Pero dice tu palabra que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte.
y lo que tú has dicho, lo que tú has prometido, sabemos que lo vamos a ver, Señor, así como Moisés, que no estaba quizá en el mejor momento para ver la promesa, o así como Raquel, ¿por qué no tuvo su hijo joven? ¿Por qué lo tuvo hasta el límite? Como Sara, como la viuda de Sarepta, como la samaritana, como tantos ejemplos, Señor, que tú dejaste para recordarnos que nunca está perdido una batalla, nunca está perdida la guerra, aunque perdamos una batalla, siempre tenemos en ti, Señor, esperanza. Levanta tus manos un momento esta mañana. Recibe esta mañana. Yo te he llamado por nombre. Mi hija eres tú, mi hijo eres tú. Yo te conocí, yo te conozco, yo te veo. Te tengo esculpida en la palma de mis manos. Aunque muchas veces creamos que Dios se ha olvidado de nosotros, Él no se ha olvidado. Aunque muchas veces perdamos la esperanza, hoy Dios viene para decirnos, no pierdan la esperanza, porque yo voy a cumplir mi palabra. Quizá estamos en un río, quizá estemos en el fuego, pero el Señor está con nosotros. No vamos a quedar postrados en el desierto. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo para poseer la tierra que Él prometió. Toma fe, toma esperanza esta mañana. Tomemos un nuevo aire, un nuevo impulso para alcanzar esas promesas de Dios en nuestras vidas. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, gracias. Recibe ahí, en tu lugar, recibe ahí donde nos ves, en el nombre de Jesús. Recibe ahí, yo hablo hoy a tu espíritu, en el nombre de Jesús, como dijo Jesús a Lázaro, Lázaro, levántate y ven fuera. Si habías perdido la esperanza, hoy te digo, retoma la esperanza en el nombre de Jesús. Levántate de donde estás. Hubiera yo desmayado, dijo David, si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Vamos a ver la bondad del Señor en nuestra vida. Recibe esta mañana en el nombre de Jesús.